Para el contador público Justo Silva, la postergación del impuesto del INR para los servicios digitales debe servir para elaborar un mecanismo correcto para realizar las retenciones, ya que esta postergación por el momento beneficia únicamente a entidades intermediarias, quienes no tendrán que retener hasta el 1 de enero del 2022. Lo que tenemos que entender es que la postergación tiene que ver con el impuesto a la renta de los no residentes. El impuesto a la renta de los no residentes es un impuesto que grava las rentas que obtienen los no residentes por actividades que realizan, digamos, y por las cuales obtienen renta dentro del país. Dentro de ese INR, impuesto a la renta de no residentes, se contempla los servicios digitales específicamente. Y cuando hablamos de servicios digitales, como bien ya dijiste, nos referimos a Netflix, Spotify, Amazon Prime, Google, YouTube, Facebook, etcétera. Entonces, estos conceptos deben pagar impuesto a la renta no residente. Los proveedores de estos servicios digitales tienen que tributar en Paraguay. Como ellos no tienen la posibilidad de tributar por una cuestión de deslocalización, están en otros países, entonces normalmente se establece el mecanismo de las retenciones. En este caso, para contextualizar un poco, los que estaban obligados a retener eran las entidades bancarias, las financieras, las casas de cambio, las procesadoras de tarjeta de crédito, cualquier entidad que intermedie en la provisión de servicios digitales estaba designada como agente de retención. Varias veces ya se aplazó incluso la aplicación en sí del INR a los servicios digitales y hoy por hoy tenemos una nueva postergación, digamos, hasta enero del 2022. ¿Cuáles son las implicancias? En estos días salió un decreto, el decreto 5.373, que justamente lo que hace es postergar la entrada en vigencia del INR para los servicios digitales, pero hay una cuestión que yo creo que la mayoría no está todavía asimilando, que no es que la aplicación de las retenciones está suspendida, sino que las retenciones van a ser practicadas por otros sujetos. Lo que se hizo por medio de este decreto es simplemente liberarle a las entidades intermediarias para efectuar la retención y en cambio ahora, hoy por hoy, tienen que retener las empresas. Entonces, desde ese punto de vista, analizando un poco qué efecto va a tener en las empresas, ahí viene el problema fundamental. ¿Por qué? Porque las empresas no van a tener la posibilidad material de realizar las retenciones a estos proveedores de servicios digitales. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en el impuesto a la renta de los no residentes? Al final termina pagando la empresa, porque los proveedores del exterior por lo general no aceptan las retenciones. Y en este caso es como que la administración tributaria no tenía idea ni siquiera de cómo aplicar las retenciones, a quién se le tenía que retener. Incluso las entidades no estaban reteniendo el INR porque no sabían ni siquiera a quién retenerle. Entonces ahí es donde la SED toma esta posición de postergar, pero la postergación tiene que ver con la obligación de esta entidad intermediaria de retener. O sea, se les liberó a las entidades intermediarias de la retención, pero hoy por hoy tienen que practicar las empresas que contratan estos servicios digitales. Así que estamos hablando de que no es una suspensión en la aplicación de las retenciones, sino que es un traslado de la carga impositiva a los contribuyentes del IRE. Ellos son los que al final van a tener que absorber el impuesto porque no hay la posibilidad material de retenerle, en este caso, a estas entidades, a los proveedores del exterior. Entonces, eso es lo que trae particularmente este decreto 5.373. Mucha gente cree que está suspendida la aplicación de la retención a los servicios digitales, pero no es así. La retención hoy por hoy tiene que ser practicada por las empresas y las empresas lastimosamente son las que van a tener que absorber el impuesto, van a tener que pagar incluso más de la tasa establecida normalmente y ese importe de impuesto que absorben tampoco van a poder deducir. Entonces estamos hablando de que las empresas se van a ver en este caso desfavorecidas con esta medida. La SED no tiene ni idea de cómo aplicar el mecanismo de cómo aplicar la retención a los servicios digitales
y entonces saca este decreto 5.373 por el cual se le obliga a la empresa a prácticamente en pocas palabras y sencillas palabras pagar las empresas en lugar de los no residentes. Esa es la consecuencia fundamental que hoy por hoy tiene este decreto y la supuesta postergación, porque en realidad no es una postergación. Se les libera nomás la entidad intermediaria porque no estaban sabiendo cómo aplicar un procedimiento para retener, pero al final de cuentas se traslada a las empresas que son las que tienen que actuar como agente de retención y en la mayoría de los casos se va a dar la absorción de los impuestos. Las empresas paraguayas van a pagar la retención establecida para los proveedores del exterior. Hay una desnaturalización ahí del concepto del impuesto en sí, porque el impuesto tiene que ser aplicado a los no residentes. En cambio aquí lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos es que las empresas van a tener que absorber ese impuesto. A la persona física no le va a afectar el tema del INR. A las empresas sí le va a afectar el INR. ¿Por qué? Porque la ley establece que las personas físicas no van a retener por otro concepto que no sea servicios personales. O sea, las personas físicas como Justo Silva que contrata un servicio digital, que paga, por ejemplo, por Amazon Prime, que paga publicidad en Facebook, no va a pagar el INR, no va a soportar la carga tributaria, no va a tener que retener. Son las empresas que están como contribuyentes del IRE general las que van a tener que pagar el impuesto a los no residentes. Aquí hay dos temas que la gente suele confundir. Uno es el impuesto a los no residentes que tienen que tributar los proveedores de servicios digitales y el otro tema que la gente suele confundir es el IVA. El IVA sí está establecido que paguen tanto personas físicas como Justo Silva o las empresas tienen que pagar el IVA por la provisión de servicios digitales, por la utilización en Paraguay de esos servicios digitales que ya conocemos. Eso que actualmente hoy por hoy se nos debita del extracto de nuestras cuentas, ese es el IVA. Ahora, con respecto al IVA, que es otro tema, se tiene que establecer un procedimiento también adecuado para poder retener el IVA en los casos que correspondan, porque como ya sabemos en este tiempo, en estos últimos días, hubo mucha gente que se quejó de la mala aplicación de estos servicios, de las retenciones de IVA por servicios digitales, porque estaban reteniendo literalmente por cualquier concepto, ¿verdad? Las entidades intermediarias lo que estaban diciendo es que recibieron una instrucción de la administración tributaria para aplicar la retención de IVA en todos los casos. Esa fue la justificación de esta entidad intermediaria, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que aclarar y siempre es que solamente afecta a los servicios digitales que están en el artículo 7 del decreto 3181 del 2019. Ese artículo 7 me da una lista de cuáles son los servicios digitales y me dice que es Netflix, HBO, Spotify, Amazon Prime y ojo, es Amazon Prime, no es Amazon, porque Amazon Prime es la parte de video, de película y Amazon normal es la parte de importación de bienes, de compra de bienes. Para las compras de cualquier tipo de bien no se tiene que aplicar el descuento del IVA al consumidor. Solamente en estos casos de Amazon Prime es donde se tiene que aplicar la retención del IVA y finalmente paga el consumidor final, el usuario del servicio digital en este caso. Tenemos Facebook, Instagram, Deezer, Twitter, Uber, etcétera. Esos son los servicios digitales que están comprendidos en el artículo 7 del decreto 3181. Con respecto al mecanismo, yo creo que en ese sentido, por lo menos, por el lado del IVA tienen bien claro, pero los conceptos por los cuales están reteniendo, eso es lo que hay que pulir y hay que corregir, ¿eh? Y tiene que ver con una comunicación de parte de la administración tributaria con esta entidad intermediaria. Se debe aclarar que las retenciones de IVA solamente tienen que realizarse por servicios digitales, no por compra de bienes. Si yo estoy comprando un bien, por ejemplo, por estas páginas que son mundialmente conocidas como Amazon, Alibaba, etcétera, esa compra de bien no me tienen que descontar IVA en mi extracto.
por esa compra no me deben descontar el IVA. ¿Sí? Esas son las cuestiones importantes a tener en cuenta. El IVA paga el consumidor final, el que utiliza, el que aprovecha el servicio en Paraguay, sea persona física o sea empresa. Ahora, el INR es otro tema. El INR soporta, o por lo menos debe soportar, el proveedor del servicio digital, que es el que está obteniendo la renta de Paraguay. Está llevando dinero a Paraguay, de Paraguay. Entonces, evidentemente, ellos tienen que dejar una parte que es el impuesto que corresponde a la ganancia que ellos están obteniendo en territorio paraguayo. Esas son las cuestiones importantes a tener en cuenta. IVA, un tema totalmente aparte, y por otro lado tenemos el INR, que justamente de eso estábamos conversando al inicio, de esta postergación de las retenciones aparentemente, pero que en realidad le va a beneficiar solamente a las entidades intermediarias, no hacia las empresas que hoy por hoy son las que tienen que retener el impuesto y absorber el impuesto a los no residentes. Entonces es como una desnaturalización también de la esencia del impuesto a los no residentes, porque termina pagando las empresas cuando tenían que pagar los proveedores de servicios digitales. Particularmente yo creo, y de hecho estuve comentando también en estos días, que ni la propia administración tributaria tiene en claro qué es un servicio digital y cómo aplicar las retenciones para los no residentes. Por eso es que se busca de alguna manera que se recaude el impuesto a través de la empresa. Yo creo que allá por enero seguramente vamos a tener ya una definición, enero del 2022, y lo que estoy mirando y estoy viendo es que se le va a liberar probablemente a las empresas procesadoras de tarjeta de crédito, a toda la entidad intermediaria, y en ese caso van a ser las empresas las que van a continuar reteniendo y absorbiendo el impuesto, que no corresponde, y menos todavía corresponde que si está pagando la empresa paraguaya no pueda deducir eso en el impuesto a la renta empresarial, porque esa es la desventaja de cuando se absorbe el impuesto. Ese impuesto no es un gasto deducible a efecto impositivo. O sea, nosotros estamos pagando como empresa un impuesto que tenían que pagar un no residente y encima por ese impuesto vamos a pagar otro impuesto. Imagínate cómo viene la mano y hasta qué punto se vuelve como insostenible también, porque son las empresas las que van a tener o van a verse perjudicadas en este tema. Se está hablando incluso de proyectos para anular la imposición a este tema de los servicios digitales, ¿verdad? Vamos a ver cómo termina, pero en principio lo del INR yo creo que van a continuar reteniendo las empresas, absorbiendo la empresa y soportando la carga tributaria. La empresa procesadora de tarjeta de crédito, las intermediarias, no van a retener INR. Las demás empresas que contratan los servicios digitales son las que van a retener y van a tener un costo impositivo del 4.71% sobre el valor del servicio digital. 4.71%. Ese sería el costo impositivo que deben pagar cuando normalmente es 4,5%. ¿Sí? 4,5% es normalmente la retención de INR, pero cuando las empresas absorben ese impuesto, se convierte la tasa en 4.71%. Se eleva la tasa. Se eleva porque el propio decreto establece eso. Cuando hay una absorción de impuestos por parte de una empresa paraguaya, la tasa se eleva. Porque, ¿qué ocurre? Yo antes, cuando le tenía que retener 4,5%, lo lógico es que se le remese al proveedor del exterior la diferencia. Vamos a hacer unos números sencillos. Si el servicio era 100, el valor del servicio digital era 100, lo lógico es que yo le descuente 4,5. Entonces le tengo que remesar, la empresa procesadora tenían que remesar 95,5 al proveedor del exterior del servicio digital. Pero ¿qué ocurre ahora? Normalmente los proveedores del exterior no aceptan las retenciones en la generalidad de los casos, entonces se le tiene que remesar 100. Se le debe remesar 100 y en ese caso, por regla de 3, haciendo un cálculo ahí que pide justamente el decreto, la tasa se eleva a 4,71%. Entonces, de 4,5 pasamos a 4,71 y encima de ese impuesto me va a generar más impuesto a la renta empresarial.